Entonces nos habíamos quedado en la parte de, no sé, nos habíamos quedado en la parte de tensión. Lo que nos faltaba ver era el bloque de cortante. Para ello vamos a, espera, vamos a ver eh, un examen pasado. Este es del anterior semestre, la segunda instancia. Ya como ustedes pueden ver, el primer ejercicio es maderas, es un entablonado. Bueno, este tampoco es difícil, es bastante sencillo. El segundo ejercicio es un elemento sometido a compresión axial y el tercero es tensión. Si tienen dudas o tienen preguntas, no se preocupen si me interrumpen, ¿ya? Entonces, el ejercicio dice, diseñar el tirante de la figura compuesto por dos angulares simples que trabajan de manera independiente, utilizando acero A36. La viga tiene sección cajón de geometría 300 milímetros por 300 milímetros y soporta una carga distribuida muerta de 40 kN por metro y una carga viva de 60 kN metro. Las dimensiones de la geometría son mostradas en milímetros. Considerar que cada angular en su conexión tiene una línea paralela a la carga con dos pernos de 3/4 de pulgada. Entonces, hasta ahí. Nosotros, de la manera que vamos a interpretar este ejercicio, de la manera en cómo se debe interpretar, voy a abrir el Paint más, es que no tengo Note tampoco. Entonces este es el ejercicio, ¿ya? Obviamente yo ya lo he resuelto aquí en una planilla MatCat y vamos a ir interpretando también todo el procedimiento. Pero antes de mostrarles la solución, vamos a ver dónde está. Vamos a sacarle una captura a esto y vamos a interpretar. Y entonces, cuando nos habla de diseñar el tirante, dice que hay que resolver esta parte de aquí. O bueno, hay que diseñar este elemento estructural que tenemos aquí, porque respecto a las cargas gravitacionales que tenemos, el único elemento sometido a tensión es este que he marcado, ¿verdad? Entonces, tirante normalmente hace referencia a un elemento estructural, ya sea en, bueno, normalmente es en acero y cables, que se someten a esfuerzos de tensión, ¿ya? Dice por dos angulares. Entonces, el ejercicio ya muestra el esquema, cómo está conectado esto, ¿ya? Aquí, si agrandamos un poco la imagen, aquí al lado izquierdo tiene su configuración estructural. Bueno, vamos a verlo. Entonces aquí tiene los dos angulares, dice que están conectados por medio de unas placas a la viga cajón. Dice la viga tiene sección cajón. Entonces aquí tenemos la viga y la conexión justo aquí en el nodo es este de aquí. Y obviamente aquí el Inge se olvidó dibujar sus alas. Perdón por el dibujo. Este es el perfil angular, ¿verdad? Y las conexiones dice que cada angular tiene al menos dos pernos en la línea paralela a la carga.
al decir eso hace referencia a que en esta vista transversal tenemos dos pernos situados, tanto en el perfil del lado izquierdo como en el perfil del lado derecho. ¿Ya? Entonces esta sería la configuración. Aquí en el MatCat yo hice un pequeño esquema de esta manera. Ahora, seguimos con el ejercicio. Dice, la viga soporta una carga muerta y una carga viva de 60 y una muerta de 40. Pero esta no hace mención al peso propio de la viga. Entonces, aquí vamos a partir esto a la mitad y aquí tenemos una carga viva y una carga muerta, ¿verdad? Aparte de esto, habría que aumentarle otra carga muerta, no estructural, o bueno, sí es estructural, perdón, que llegaría a ser el peso propio de la misma viga. ¿Y cómo vamos a hallar el peso propio de la viga respecto a la longitud que tenemos? O sea, para que tenga consistencia de unidades, en otras palabras, tendríamos que tener una carga de peso propio como si fuese una carga distribuida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hallar esta carga de peso propio? No sé si alguien me puede responder. Voy a necesitar igual chicos que estén un poco más participativos en las clases para que sepa que están aprendiendo bien o por lo menos están ubicando. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cómo puedo saber el peso propio de esta viga cajón? De las tablas AUSI. Eh, eh, tienes razón, ¿no? Para una viga cajón, las tablas nos va a dar el peso propio por pie lineal, ¿verdad? En libras. Pero para este caso, fíjense, hay que interpretar bien esto. Dice que la viga tiene una sección cajón, ¿no? Tiene una sección hueca de 300 por 300 milímetros. Ahora, esta sección o esta escuadrilla tenemos en nuestra tabla de perfiles. A ver, tendríamos que buscar, ¿verdad? Entonces tendríamos que buscar un HSS en la parte de las unidades del sistema internacional, que es milímetros. Entonces aquí tenemos que buscar un HSS 200 por 200 o 300 dice, ¿no? 300. Aquí, por aquí tendría que estar. HSS 300 por 300, no hay. O sea, si ustedes verifican, no existe una vía cajón HSS en este caso, que sería la referencia con las mismas unidades. ¿Dónde estamos aquí? Entonces, para este caso no nos serviría utilizar una tabla, pero nosotros tenemos las dimensiones de nuestra viga, ¿verdad? Solo nos está pidiendo diseñar el tirante, no nos está pidiendo diseñar la viga. Entonces, tenemos las dimensiones de la viga cajón, que sería de esta manera, 300 por 300 milímetros, ¿verdad? Y obviamente el espesor, como no nos da de dato, podemos asumir un valor que esté dentro del rango, ¿no? Podemos asumir un medio, 3 octavos o 5 octavos, que son los
espesores más comunes que tenemos. Para hallar el peso propio, lo único que hay que hacer, la carga por peso propio, que se vuelve una carga lineal, es multiplicar el peso específico del acero por el área. El área, ¿tenemos o no tenemos? Obviamente tenemos por las dimensiones que nos presenta el ejercicio. Y el peso específico, ¿tenemos o no tenemos? Obviamente en el ejercicio no nos da, pero esto es un dato que todos debemos conocer, que son 7850 kilogramos fuerza por metro cúbico. Y si queremos manejar en sistema inglés, para ser un poco más precisos, es 490 libras fuerza por pie al cubo. ¿Ya? Entonces solo sería eso. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿Se ha entendido de cómo se saca el peso propio? Normalmente el ingeniero obvia esos datos, pero no significa que no tienen que tomar en cuenta. Más que todo esto van a ver en vigas, lo del peso propio. No se considera, o bueno, el INGE no pone en el enunciado, perdón, pero tiene que considerar. ¿Ya? Nadie tiene dudas, ¿verdad? Si nadie tiene dudas, proseguimos. Entonces, ya tenemos las cargas que van a actuar sobre nuestra viga. Y lo de la configuración de conexión, ¿no? Lo que habíamos mencionado, esto de aquí. Entonces, aquí tienen que tomar algo en cuenta y tienen que leer. Es más que todo lectura de comprensión esto. Dice diseñar tirante de la figura compuesto por dos angulares simples. Aquí ya hay una condición. Y también dice que trabajan de manera independiente. Entonces, ustedes cuando leen dos angulares, yo pienso que una mayoría lee eso y automáticamente asume un perfil doble angular como este. ¿Dónde estamos? Doble angular. Aquí. Como estos, ¿verdad? Leen dos angulares, pero este lo voy a hacer. Dos angulares, pero sin embargo no son dos angulares, dice angulares simples, ¿verdad? Y la otra condición que nos da a entender que esto es un angular simple, ya sea de alas iguales, es que dice que trabajan de manera independiente. Entonces hay que tener mucha lectura de comprensión al resolver el ejercicio. No solo es agarrar y resolver de manera mecánica. La parte mecánica viene después del análisis. Pues van a tomar más tiempo entendiendo el ejercicio que resolviendo. ¿Ya? Como dice que trabajan de manera independiente, solo hay que hacer el análisis de un perfil angular. ¿Ya? Resolvemos el ejercicio. Para ello, el ejercicio nos da las condiciones de las propiedades físicas del material, que es un acero a 36, de 36 cae 6. ¿Verdad? Ustedes saben ya qué significa una 36. Y si no, se van a la tabla. ¿Dónde estamos? Aquí. A la tabla 2.4 del manual. A ver. Aquí está. Y un acero A36 en sus designaciones de propiedad. Aquí tenemos. Ven que es un perfil de comercial
el A36 para un angular. El FI es 36 y el FU es 58. Ustedes saben, ¿no?, que tienen dos valores. Entonces, el que va a fallar más antes, o el que más rápido llega al esfuerzo de rotura, o el esfuerzo último, es el 58. Entonces, para no generar susceptibilidad de si trabajar con 80 para trabajar con 58, siempre trabajen con el menor. En este caso, si es que les da un acero a 529 grados 50 o 55, igual para el esfuerzo último trabajen con sus valores menores, ¿ya? Entonces, no dice que tenemos un esfuerzo último de 58, pero al saber que es un acero a 36, ya tenemos que saber de memoria que su esfuerzo último es de 58 kV6. Luego tenemos las cargas, tanto muertas como vivas, y la longitud de la viga. Ojo que aquí estos valores, estas unidades están en el sistema internacional también. No le vayan a preguntar al ingeniero, igual no hay las unidades de la longitud. Obvio que si las dimensiones de la viga están en milímetros, eso también tiene que estar en milímetros. Y tenemos el número de filas de pernos. Obvio, yo lo he definido con n sub b, con 1, por cuestión de nomenclatura nomás. Y el diámetro del perno. Aquí yo he puesto como una pequeña observación, ¿no? NB es igual a 1 porque en la vista transversal solo trabaja un perno. Y hacemos las combinaciones correspondientes. Obvio, aquí no he considerado el peso propio de la viga, perdón, no he considerado el peso propio de la viga porque no tenemos el espesor, ¿no? Pero en caso de que nos dé el espesor y las dimensiones de la sección transversal de un elemento horizontal que trabaja a flexión, tenemos que considerar el peso propio. Para este caso no hemos considerado, pero si quieren podemos considerar ahora. ¿Dónde lo pondríamos? Y aquí tendríamos el gamma del gamma del acero es igual a 490 libra fuerza sobre pi al cubo. Y me dan instalar mal esta vaina, creo. Luego tenemos las dimensiones de la viga cajón. Este es 300 milímetros. Y vamos a ponerle un espesor de 3/8 de pulgada para que no sea tan pesado. Entonces ya con esto nosotros podemos calcular el peso propio.
vamos a tener una carga por peso propio, y esto va a ser igual a el gamma del acero, el peso específico, por el área. El área de esto va a ser d al cuadrado menos el ancho de la viga, perdón, el ancho del perfil cajón. Esto es D, y lo de adentro va a ser D menos 2 veces el espesor. D menos 2 veces el espesor de la viga, y esto hay que elevar al cuadrado. Entonces nosotros vamos a tener en kilonewton sobre metro, y este es el peso propio que tiene la viga, asumiendo las unidades del espesor. Ya, entonces aquí habría que sumarle D más la carga por peso propio. Esto lo voy a recortar un poco más aquí, y esto, y obviamente aquí lo mismo, más entonces ya tenemos obviamente la combinación más crítica, ¿verdad? Como solo tenemos carga muerta y carga viva, la combinación 1 es 1.4 de la carga muerta, y la combinación 2 es 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Hasta ahí no hay donde perderse, ¿verdad? Aquí voy a poner un cuadro de texto. Vamos a poner asumiendo un espesor de sección de viga de 3/8 de pulgada. Ya, y esto lo voy a pintar. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que se ha hecho hasta ahora, o todo está claro? ¿Está claro? Sí. Ya. Entonces proseguimos. Y bueno, al tener la combinación más crítica, nosotros vamos a generar una carga distribuida vertical sobre la viga crítica, ¿verdad? O sea, la combinación más grande, que esto va a generar esfuerzos de reacción tanto en el apoyo fijo como en la unión que se tiene de la viga con el tirante. Si nosotros idealizamos este esquema en algo que conocemos, esto llegaría a ser una viga simplemente apoyada. ¿Ya? Y sobre este se estaría poniendo la carga distribuida correspondiente, que es la combinación más crítica que acabamos de hallar, que es el mayor entre la combinación 1 y la combinación 2, que sería 145,0222 kilonewton sobre metro. Entonces, nosotros sabiendo que esta es una viga isostática y lo que nos importa es hallar la fuerza a la que está actuando este tirante, hay que hacer las reacciones de apoyo de esta viga. Entonces, sabemos que es una carga distribuida sobre toda la longitud, esto es 5 metros.
Entonces es multiplicar la carga distribuida por la longitud y dividirla entre 2, ¿verdad? Entonces nadie debe perderse. Entonces la reacción en el apoyo A, yo lo he definido como apoyo A, esto de aquí, va a ser igual a la carga distribuida por la longitud vertical, o la longitud de la viga, perdón, sobre 2. Y esto nos da un valor de 362,556 kilonewtons. Entonces, si verifican, ustedes hacen el cálculo. Hoy el programa no se va a equivocar si es que han metido los datos bien también. Y aquí una pregunta para el que está atendiendo. ¿Por qué la carga última he dividido entre 2 la reacción? ¿Por qué para ya la carga última la reacción del apoyo lo he dividido entre 2? Aquí tienes la reacción en A. ¿Por qué esta carga última de diseño es igual a la reacción del apoyo entre 2? ¿Alguien me puede responder eso? Si es que han prestado atención. Porque estamos trabajando con perfiles Dos angulares. Exacto, ¿verdad? Entonces solo vamos a trabajar con un angular y el mismo ejercicio nos dice, ¿no?, que cada angular trabaja de manera independiente. Entonces la clave del éxito en esta materia, como les había mencionado, es leer bien el enunciado y entender. No resuelvan de manera loca. No agarren y como he resuelto yo, como ha resuelto el ingeniero, lo mismo hay que hacer. Van a ver que entendiendo incluso el ejercicio, no va a haber necesidad de que se hagan planillas, incluso es interpretar así de manera rápida. Les voy a enseñar a usar unas tablas más que está en el manual para compresión y para flexión. Y ya está. Aquí igual, no he puesto un pequeño enunciado. Dice, se divide la carga actuante entre 2 debido a que el enunciado indica que en cada perfil trabajará de manera independiente. Entonces el detalle de la conexión, como ustedes pueden ver aquí, se presenta de esta manera. Y aquí yo les pongo, ¿no?, a criterio de cada uno. Pueden trabajar con alas iguales, con alas desiguales. La cosa es que mientras menos área tenga un perfil, va a tener obviamente menos peso y va a ser más barato. Entonces lo que tratamos de hacer en este diseño siempre es que sea más económico, ¿verdad?, y que genere el menor peso propio posible. Obviamente en elementos sometidos a tensión el peso propio es despreciable, o sea, no se considera en la mayoría de los casos. Como tenemos esta configuración correspondiente y el enunciado nos dice que usemos 2 pernos por fila, como está aquí, no nos da una separación correspondiente, ¿ya? Entonces en todo el enunciado, si quieren vuelven a leer, no nos da esta separación entre perno y perno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Ustedes creen que debemos asumir o hay algo alguna norma o algún escrito que diga que esa separación tiene un cierto rango? ¿Ustedes qué creen? Esa S que tenemos ahí, ¿es de norma o asumimos? ¿Qué dice? A ver, quiero escucharles. En la norma hay una tablita para esa separación, pero creo que no es obligatorio. Exacto. O sea, la norma no es obligatorio que hagamos eso. Las normas son sugerencias que nosotros debemos asumir para tener un diseño exitoso, cosa de que no ocurra ninguna falla en el transcurso de su vida útil. Entonces, podemos asumir a criterio o podemos utilizar la norma. Para la parte de la separación les voy a, más abajito está. Tenemos, ¿no?, nuestras tablas, perdón, nuestras ecuaciones primordiales, ¿no? Teníamos
la cedencia para el análisis de un elemento sometido a tensión. Tenemos la ruptura del área neta efectiva y un nuevo análisis que sería el bloque de cortante, que esto ahorita vamos a ver, que tampoco es difícil. Entonces la que predomina y de la que podemos sacar algunos datos siempre va a ser la cedencia, porque es el último esfuerzo el que falla siempre, porque el material da más resistencia que las siguientes fallas por el tema de la conexión. Entonces, nosotros sabemos ¿dónde está? Que siempre nuestra carga de diseño tiene que ser menor o igual a la resistencia nominal. Entonces, cuando hablamos de resistencia nominal, es la resistencia característica de nuestro perfil, con toda la configuración de conexiones y demás que tengamos, multiplicado por un factor de minoración de resistencia. Y este factor de minoración, que siempre se expresa con la letra pi, este subíndice lo van a poner ustedes al criterio que tengan o al análisis que estén haciendo. Pero este factor phi de minoración siempre va a estar en función a qué tipo de esfuerzo estamos analizando, ya sea por tensión, ya sea por corte, compresión, flexión, y los esfuerzos combinados toman en cuenta la flexión con cualquiera de estos dos de aquí. Estos cuatro tipos de análisis normalmente siempre van a generar o van a tener, perdón, un factor de minoración distinto para cada caso. Bueno, estos dos de aquí son similares, 0,9. Conociendo la carga última de diseño, nosotros tenemos que tener un perfil con esta configuración de conexión que tenemos, que satisfaga la necesidad de la solicitación que tenemos, o sea, mayor. Viendo desde el lado de las ecuaciones, si vale el término, o de las resistencias que nosotros debemos tener, sabemos que este esfuerzo nominal para un análisis por cedencia es el factor de minoración por el esfuerzo de cedencia del material, ya sea 36 a 592 a 500, y por su área gruesa del material. Entonces el área gruesa es el área de la sección transversal sin descontar los pernos. Tomando en cuenta esta ecuación, nosotros tenemos este esfuerzo de influencia, tenemos este factor, y si igualamos esta carga de resistencia nominal, que no tiene que pasar a esto, en el peor de los casos esto tendría que ser igual, ya sin el menor, igualando esta carga última con la resistencia nominal, nosotros tendríamos que despejar el área, que es el único dato que no tenemos para el diseño. Despejando el área, nosotros vamos a conocer cuál va a ser el área mínima con el que tiene que trabajar nuestro perfil para el esfuerzo de tensión o para cualquier análisis que tengamos. Para el caso de compresión va a estar en función al radio de giro, ya, y para el caso de flexión va a estar respecto al módulo de sección plástica. Pero para el caso de tensión, esta llegaría a ser la ecuación que predomina, ya. Obviamente, reemplazando valores, vamos a tener un área mínima requerida, y todas las áreas de perfiles que tengamos tienen que ser mayores o iguales, pero en este caso tienen que ser mayores porque vamos a descontar el área de los pernos y también el área tensión y el área cortante, que va a ser para el bloque de cortante, para el análisis de bloque cortante.
Entonces para ello nosotros tenemos que hacer una serie de iteraciones respecto a los perfiles que tengamos. Aquí yo le he puesto usando un angular de 3,5 por 3,5 por 1/4 de pulgada. Aquí me he equivocado al iterar igual. Me olvidé cambiar esto. Los únicos datos que vamos a necesitar de esto es el área, el radio de giro, que va a estar en función al radio de giro de la sección girada, pero el radio de giro tomen en cuenta que solo es para verificar el esbeltez, para nada más. Así que en su mayoría de los casos, si pasa de los 5 o 6 metros y tienen secciones bien delgadas, sí van a considerar esto. Pero para este caso no, porque tenemos 3 metros y es una longitud adecuada. Además de que el esbeltez en tensión es sobre 300. Entonces, si ustedes tienen todavía un rango más admisible que en compresión, que ya están viendo, y esto tiene que ser menor o igual a 200, ¿verdad? Entonces, para tensión normalmente el esbeltez siempre cumple. Y tenemos el lado del lado, perdón, del perfil, y este X0. Ahora, aquí viene lo interesante. Si nosotros tenemos un perfil angular de alas iguales, a ver, voy a hacer hacia el otro lado. Si tenemos un perfil de lados iguales, sabemos que su centro de gravedad va a estar tanto a la misma distancia en X como a la misma distancia en Y, ¿verdad? X0 y Y0. Entonces estos son iguales, ¿verdad? En caso de que tengamos un perfil de alas desiguales, a ver dónde estamos, la distancia de sus la distancia a sus centroides en un lado siempre va a ser más grande que el otro, ¿verdad? Aquí este X0 en longitud va a ser menor al Y0, ¿verdad? Entonces, nosotros dependiendo dónde conectemos, vamos a necesitar la distancia centroide. Incluso va a depender de qué sentido le vamos a dar a nuestro perfil. Si va a estar de esta manera, de esta manera. También va a ser lo mismo si es que ponemos de esta manera, pero obvio que estos dos son iguales, ¿no? Solo que están girados o rotados respecto al espejo del eje vertical. Hay que considerar todas esas cuestiones, ¿ya? Entonces, este X0 es la distancia que hay desde el centroide a la fibra inferior, ¿ya? Pero aquí en nuestro manual, en las tablas de angulares, ¿dónde estamos? Aquí está. Nuestro perfil está de esta manera. Entonces el X0 es desde aquí hasta aquí. Perdón, el Y0. Y el X0 es desde el lado izquierdo hacia su centroide. ¿Ya? Pues tienen que considerar esto. Si es que nuestro perfil estuviera en el otro sentido, de esta manera, o de esta manera,
Los valores van a ser los mismos, solo que la distancia desde este eje de análisis siempre, bueno, nosotros hemos aprendido, ¿no?, que para hallar el centroide partimos de unos ejes referenciales del lado izquierdo inferior y del lado izquierdo inferior. Entonces la distancia que hay desde el centroide siempre desde este eje referencial. Entonces, como tenemos aquí este x0, que para este caso sería esto de aquí, esto llegaría a ser el x0 que nos da las tablas, y el y0 que dice que es esto de aquí. ¿No ves? Si ustedes voltean la gráfica, esto llegaría a ser el y0, pero la distancia que se tiene que considerar para este caso, que lo voy a poner un x0', va a ser este de aquí, y este x0' va a ser la distancia o la longitud del ala de este angular menos el y0, y esto sería el x0'. Entonces, como esté ubicado y como esté rotado nuestros perfiles van a influir en los datos que nos da las tablas para tener las distancias al centroide, ¿ya? Entonces yo le he puesto ese valor que correspondía para esta configuración. Proseguimos. Entonces yo he puesto utilizando un perfil de 3,1 por 3,1 y tenemos estos valores. Les dije, el SBLTest va a cumplir y hay que verificar ahora para la parte de la ruptura del área neta. Tenemos una resistencia nominal 1, que es para la adherencia, y es multiplicar el factor de minoración de resistencias por el esfuerzo de fluencia por el área gruesa. Aquí no creo que haya donde perderse. Tenemos este valor. Luego, para la ruptura del área neta efectiva, sabemos que el factor de minoración para corte es de 0,75. Ponemos la ecuación correspondiente, ¿no?, para hallar el área neta. El área neta es igual al área gruesa menos el área de los del perno y del espesor del perfil. Tenemos la ecuación correspondiente aquí escrita y tenemos el número de perno. Les había dicho, ¿no?, que n sub b era igual a 1. Entonces, al asumir 1 era que solo estamos conectando un perno en un ala del perfil, ya sea en el ala superior o en el ala inferior. El ejercicio, yo pienso igual que aquí se están confundiendo. El ejercicio dice que trabajemos con dos pernos, pero lean bien, aquí dice la conexión está en una línea paralela a la carga. Entonces, como la carga se está situando de esta manera, su reacción de tensión, los pernos hay que poner de manera paralela, ¿verdad? Eso hay que interpretar bien. Entonces, si ponemos una vista transversal, bueno, una vista isométrica, a ver cómo pondremos. Disculpen el dibujo. Entonces la carga está viniendo hacia afuera y dice que los pernos vienen de manera paralela a esto. Entonces, o vienen conectados aquí en esta ala o vienen conectados en esta ala, con otro color.
Entonces esto es lo que esquematiza el dibujo. Y solo se tiene un perno en la vista transversal, ya sea por el ala corta o el ala larga, o en el ala superior y el ala inferior si es que tenemos alas iguales. La ecuación efectiva de los pernos es el número de pernos por el diámetro del perno más la holgura, que es un octavo. Ya sabemos de dónde sale esto, y por el espesor. Entonces tenemos esto de aquí, este valor que ha reducido los 2.10 a 1.8. Ahora, para la parte de las separaciones, dice: según la sección J33 de las especificaciones, la distancia entre centros de pernos o pasadores dice que esta distancia S no debe ser menor a 2/2 del diámetro del mismo. También es recomendable usar 3 veces el diámetro. Entonces vemos cuál es mayor. Ustedes saben, ¿no?, que para el efecto del retraso de cortante, mientras más separación se tenga, el retraso de cortante se vuelve uniforme, ¿verdad? Para un perfil angular. Entonces podemos optar cualquiera de estos dos casos. Eso ya va a depender de su criterio. Entonces aquí la nota que he puesto es clara y concisa, ¿no? Nos vamos al J33 de las especificaciones. ¿Dónde estamos? Aquí. Aquí está. La distancia entre centros de tamaño estándar o con sobretamaño no debe ser menor a 2/2 del diámetro nominal o del pasador, ¿verdad? Y también aquí dice, nota de usuario: esta distancia para la perforación o el hueco estándar o de sobretamaño también puede ser 3 veces el diámetro, de manera preferida. Cual ustedes quieran adoptar es indispensable, pero como les había mencionado anteriormente, estos son guías de diseño, no tenemos que cumplir a rajatabla, pero lo recomendable es que tengamos en consideración la norma. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿Nadie? Ya sigue grabando. Entonces, aquí igual, pues como el ejercicio no nos da dimensiones, podemos asumir los valores que estén dentro del rango mínimo y el rango máximo. Bueno, rango máximo nosotros no tenemos, ¿no? La norma tampoco te indica, pero no van a poner 2 metros de separación de pernos. Y aquí igual, ¿no? Mientras más grande sea la distancia entre centros de pernos, el retraso de cortante será más cercano a la unidad, o en otras palabras, la distribución de esfuerzos va a ser casi igual. Y he asumido un valor de separación de 4 pulgadas. Entonces nosotros nos vamos a las especificaciones para verificar cuál de estos 8 casos tenemos que utilizar. Entonces tenemos dos filas de perno de manera longitudinal. ¿Qué caso tenemos que utilizar? El caso 2, el caso 8A o el caso 8B. A ver, recuerdan, ¿no?, que es el caso 2, el caso 8A y el caso 8B.
o quieren que les dé una explicada nuevamente. Ok, caso 2. ¿Por qué tenemos que usar el caso 2? No recuerdo, pero en la gráfica ya te indica. Ya. Entonces les voy a volver a explicar. ¿Dónde está? Aquí. Aquí está. Entonces el caso 2 dice que para todos los miembros sometidos a tensiones, excepto los perfiles HSS, donde la tensión o la fuerza de tensión es transmitida solamente a un elemento de la sección transversal por medio de los pasadores de manera longitudinal o una o perdón, una combinación transversal de soldadura. Alternativamente se puede utilizar el caso 7 para perfiles de doble MS y para angulares el caso 8 si es que se permite utilizar, ¿no? Nosotros para el caso angular podemos usar el caso 8. Nuestra conexión solo se está dando en un elemento. Acuérdense que el elemento del perfil es el ala o es el ala. Si la conexión solo está en el ala o solo está en el alma, en este caso en angular solo se tienen alas, ¿verdad? Pero solo se está conectando de un lado del ala. Todo está muy grande. Solo se está conectando aquí. O en su efecto solamente se está conectando aquí, ¿verdad? Entonces solo se está conectando un elemento. Entonces como solo se está conectando un elemento podemos utilizar el caso 2. Veamos qué dice el caso 8. Caso 8 para perfiles angulares simples o doble angular. Si es que si es que calculamos por el caso 2, dice, podemos adoptar el valor más grande, ya sea el caso 8A, 8B o el caso 2. Ahora dentro del caso 8 tenemos un caso A, dice cuando se tienen 4 o más pasadores en la dirección longitudinal del perno. Entonces nosotros solo tenemos 2 pernos, ¿verdad? No tenemos más de 4. Entonces esta descartamos. Y cuando dice, perdón, y dice para el caso B, si se tienen 3 pasadores por línea en dirección a la carga, podemos utilizar este caso. En caso de que se tenga menos de 3 pasadores, hay que utilizar el caso 2. Entonces, como no tenemos ni 4 ni 3 o más, necesariamente hay que utilizar el caso 2. Eso tienen que considerar. Entonces, el caso 2 dice esto. Bueno, el retraso de cortante es igual a la unidad menos la distancia de su centroide sobre la longitud o el espaciamiento que se tiene entre pernos. Nosotros tenemos este caso, estamos conectando a un lado, entonces del lado conectado hacia este centroide es el valor que nosotros hemos puesto y aquí está. Entonces este x0 hay que corroborar si es el verídico. Entonces para ello nos vamos a ir a la angular y solo tenemos unos cuantos. Entonces tenemos el perfil 3x3 por 3 un medio por 3 un medio por un cuarto. Aquí está. Y sería este nuestro perfil. Entonces la distancia de su centroide tiene que estar por aquí, de 0,954 y aquí. Aquí me debí equivocar en la nomenclatura.
Esto es 0974. 54, perdón. Entonces, con 0954 nosotros tenemos que nuestro perfil angular está conectado de esta manera, ¿verdad? Aquí tendría que estar conectado. Y respecto a este diagrama que tenemos, o este gráfico, esta distancia de aquí, porque aquí está la conexión, ¿no? Tendría que ser el y sub 0, ¿verdad? Para aplicar la ecuación del retraso de cortante. Verificaremos en la tabla. Entonces es esto de aquí, ¿no ve? Ahora tendríamos que utilizar el y sub 0. ¿Por qué no estamos utilizando el y sub 0? Porque al tener un angular de alas iguales, el x0 va a ser igual al y sub 0, entonces cumple, ¿no? Es cuestión de nomenclatura nomás, ustedes igual que le ponen bien. Venimos aquí y aplicamos la ecuación correspondiente y tenemos 0,762, que es el retraso de cortante. Este factor de retraso de cortante hay que multiplicarlo por el área neta y nos va a dar el área efectiva de trabajo. Esta área efectiva de trabajo, para el caso de la ruptura del área neta efectiva, se multiplica por el esfuerzo último del material y por su factor de minoración, que es 0,75. Nuevamente calculamos y nos da este valor. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿Se ha entendido cómo se aplica las ecuaciones 2, la ecuación 8a y 8b para el caso de angulares? Ya, espero que sí se haya entendido. ¿O alguien tiene alguna duda? Sí, sobre la separación, ¿Sí? sacamos dos datos, el de 2 pulgadas y 2.25, Ya. pero cuando estamos hallando en el caso 2 y caso 8 estamos usando de 4 pulgadas la separación. Ya, por eso, otra vez te explico. Esto es lo que nos recomienda la norma, ¿verdad? Así todo claro. De estos hay que utilizar el mayor. De manera constructiva, no vas a hallar separaciones con decimales. A lo mucho un decimal tendrás. Lo que siempre se hace es tomar valores enteros. Entonces esto yo tendría que haberlo redondeado 2.5. Dice que este es el espaciamiento mínimo, por si acaso. Aquí me voy a poner el mínimo, el que tiene que haber entre perno y perno. ¿Ya? Mínimo, dice. Entonces tú tienes un rango de separación mínima y esto tiene que ser menor a la separación que tú quieres adoptar o que tienes que tomar, y esta separación, aquí le voy a poner una de separación 9, tiene que ser menor a una separación máxima, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que cumplir siempre estas condiciones. Tenemos un rango mínimo y un rango máximo. Es lo mismo que cuando hacen hormigón, ¿verdad? Cuando hacen la cuantificación de acero, tienen una cuantía mínima y tienen una cuantía máxima. Pueden tomar la cuantía mínima para ir viendo las solicitaciones de carga, ¿no? Que si es que va a cumplir. En este caso, si tú adoptas el mínimo, no está mal, puedes tomar en cuenta.
pero cuando vayas haciendo tus siguientes cálculos vas a ver que esto no te va a cumplir. También vas a tener la cuantía máxima, que si te pasas esto ya la viga en hormigón no cumple, o sea, ya no es dúctil, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí, no tenemos una separación máxima. Como les dije, ¿no? Entre perno y perno ustedes pueden poner 2 metros, pero ¿qué sentido tiene que tengas 2 metros si tu tirante es 3? Entonces es como si estuvieras poniendo un perno nomás en los extremos. Las conexiones solo trabajan la parte extrema de nuestro elemento estructural, no en toda la longitud, solo en los extremos trabaja. Por eso es que yo he adoptado 4 pulgadas. Tú puedes ponerle 5, puedes ponerle 6, ya va a depender a tu criterio, porque no tienes un máximo, pero tienes que considerar esto. Obvio aquí he puesto, ¿no? una nota que mientras más separación entre pernos haya, el retraso de cortante va a ser uniforme. Pero ustedes no por lógica o criterio no van a poner separaciones pues abismales. Por eso es que tienen que estar por lo menos medio cercano. Cuando veamos conexiones van a ver que estas separaciones se van a limitar. A ver, vamos a tener un perfil W. Aquí está su ala y vamos a conectar en su ala. Quieres poner 3 pernos y quieres poner digamos una separación de 5 pulgadas aquí entre perno y perno. Y aquí la distancia al borde, ponle que sean 2 nomás. Entonces si sumas esto te va a dar 14 pulgadas solo la altura del alma, pero el perfil que tienes no es de 14 sino solo es de 10. Entonces ¿cómo vas a hacer entrar estas separaciones en 14 si solo tienes 10? Ahí entonces tienes que limitarte a estas separaciones mínimas que tienes. Ponte que aquí igual sean 3/4 de pulgada los pernos, entonces tienes que regirte a uno de estos. No sé si te he logrado explicar, ya la mayoría igual. ¿Se ha entendido esta parte? Está claro, Doc, gracias. Ya, Está muy claro, gracias. ya, no hay de qué. Entonces proseguimos, ¿no? Aquí si ustedes le ponen más separación, obviamente el retraso cortante iba a ser mucho más cercano a la unidad. Le pondremos 6, a ver. Vean cómo se va acercando. Entonces eso ya depende de cada uno. Ahora, Una consulta. dime. Si en este caso nos daría las dimensiones de esa planchita ahí, y estaríamos limitados con la distancia, ¿no? Como comentaba hace un momento. La separación, ¿no? Sí, en la separación de los pernos. Ya estaríamos un Ya, poquito más cuidadosos con la separación mínima, ¿no? Si tendríamos la dimensión de esa plancha. exacto. Esa- Ya tendríamos limitado ahí el espaciamiento y eso no pueden cambiar. Y pueden poner como observación, ¿no? Si es que esta separación entre pernos no cumple el mínimo, que es por norma. Pero esto van a ver más a detalle en conexiones. Solo es una breve introducción ahora. Está bien, Oxy, gracias. Aún sí tengo una duda. Sí, Es sobre la colocación de pernos en un angular simple. ya. Recuerdo que el ingeniero nos mostró una tabla donde nos decía específicamente eh, qué tipo de angulares pueden sí soportar Esta, ¿no ve? la cantidad de pernos. Esta debe ser. Sí, creo que es esa, sí, pero era más larga. Sí, pero ahí también está. La sección que usamos es de 3 pulgadas un medio y ahí ya no podemos poner más, no podemos poner definitivamente nada de pernos. Esto les voy a explicar ahorita por el bloque de cortante, ¿ya? Y es buena tu observación. Que en función a esto estaba una práctica que les dio hace 2 semanas, creo. Lo que tenían que hacer el análisis con doble angular. Esto les voy a explicar ahorita y es para el bloque de cortante.
Ok, Aparte, estoy bien, gracias. sí, aquí está. No, no hay de qué. Aparte de Lucía, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Vamos a proseguir. Aquí Entonces, una pregunta. sí, dime. Eh, Esa parte de los gramiles son, ¿verdad? Exacto. Eh, eso no sería lo mismo que el S que estamos asumiendo. Hay una confusión ahí de mi parte, no sé. Ya, sí está bien. Entonces, efectivamente tienes razón, ¿no? La separación que hay entre perno y perno se llama gramil, pero hay que considerar algo, ¿no? La separación que nosotros estamos asumiendo por la norma está en función a la distancia vertical o a la distancia longitudinal, perdón. Lo que llegaría a ser en esta distancia, perdón, en esta vista transversal desde el pasador a algún borde del perfil. Vamos a verlo ahorita en el bloque de cortante, pero sí, en distancia longitudinal también se llama gramil, pero no no se preocupen tanto por la nomenclatura o por perdón, por el nombre que usen. Tengan en cuenta el criterio que estamos utilizando, ¿ya? Ah, está bien. Sí, ya logro entender. Es que este S es respecto al longitudinal, ¿no? Respecto Sí, a la línea de carga. Y, y el gramil viene siendo de forma transversal. exacto. Pueden No sé utilizar si cualquiera de los concluye dos. bien. Sí, cualquiera de los dos. El gramil es la separación entre perno y perno, igual. Pero ahí lo único que varía es la nomenclatura, ¿ya? Entonces Está bien, vamos a... gracias. No, no hay de qué. Entonces vamos a proseguir. Entonces en el bloque de cortante, ahora, esto solo se limita para un perfil angular. Los espaciamientos o los gramiles con los que se pueden trabajar respecto al ala donde se conecta. Para ello, nosotros estamos asumiendo un perfil eh, angular simétrico, o sea, de alas iguales. Ahí nos vamos a ir al... Entonces, esta es la tabla. Dice nota de usuario. Y la nota de usuario dice que los gramiles, bueno, otros gramiles están permitidos respecto a los requerimientos específicos y estos también tienen que estar referidos a las limitaciones del espaciamiento respecto a norma. Entonces esto es redundancia nomás de lo que acabamos de explicar. Sí o sí tiene que estar limitado a un espaciamiento mínimo o a un espaciamiento máximo. Entonces para nuestro caso tenemos un perfil angular de 3,5 y 3,5. Aquí con otro colorcito. Entonces, ¿cómo se interpreta esta tabla? Dice que el gramil trabajable va a depender del ancho o de la longitud del ala que tenemos. Si tenemos un angular de 1 pulgada, de 1/4, de 1/3 octavos. Entonces, hasta un angular de ala de 4 pulgadas de longitud, solo se puede hacer una conexión. O sea, solo se puede tener un perno por ala. Cuando ya trabajamos del lado 5 hasta el lado 8, podemos tener hasta dos pernos. ¿Ya? Como el enunciado solo nos dice que trabajemos con un perno, ustedes les recomiendo, ¿no?
Entonces, perdón muchachos, como solo nos dice un perno por fila, entonces lo recomendable sería que trabajemos en este rango, lo que acabo de pintar de amarillo. Recomendable, pueden trabajar con más dimensiones, pero recuerden que más área es más antieconómico, menos área es un rango más aceptable. Entonces nosotros estamos aquí para un perfil de lado 3,5. Dice que el gramil trabajable tiene que ser 2 pulgadas. 2 pulgadas desde donde el gráfico es bien explícito y dice que es desde la esquina de intersección de las dos alas hacia el lado donde vamos a trabajar. Entonces de aquí hasta su centroide del perfil, perdón, del perno, tenemos 2 pulgadas, y lo mismo de aquí hasta aquí, 2 pulgadas. Trabajamos con más, podemos adoptar más pernos, pero esta es la situación que tenemos. Entonces estas 2 pulgadas nos darían una diferencia aquí desde el extremo hasta el perno de 1,5. Entonces con esa explicación espero se haya entendido o alguien no ha entendido. Pregunten nomás si tienen dudas, no hay ningún lío. Bueno, nadie pregunta, supongo que se entendió. Entonces con eso nosotros vamos a tener este gramil de 2 pulgadas. Ahora en la sección J35 de conexiones dice que el espaciamiento máximo del centro del conector a cualquier borde libre tiene que ser 12 veces el espesor de la parte conectada, ya sea del perfil o de la placa, el cual no debe exceder 6 pulgadas. Bien, esto igual es una recomendación, ¿no? Lo que les decía aquí del espaciamiento máximo que se tiene. Entonces no puedes trabajar con el máximo porque son valores demasiado grandes, pero podemos considerar cuando se tienen placas que normalmente no se limita tanto, ¿no? El espaciamiento, o cuando se tienen perfiles grandes. Entonces nosotros vamos a trabajar con el valor de la tabla 1.7a. Entonces con la parte de los gramiles, voy a ver si sigue grabando. Con la parte de los gramiles nosotros vamos a trabajar esa separación, y el ancho del ala, que era 3.5 menos 2 pulgadas, que es este gramil que nos sugiere la norma. La separación efectiva o el espaciamiento efectivo se va a dar de esta manera. Entonces yo voy a hacer un dibujito aquí de nuestro perfil angular. Entonces aquí tenemos nuestros 2 pernos y a ver, lo voy a hacer un poquito más abajo. Es nuestros 2 pernos y la distancia que hay desde el borde de la intersección de las alas hasta el centroide de la conexión, tenemos las 2 pulgadas, y el espaciamiento libre del borde o del filo del perfil a la conexión llegaría a ser 1.5. Aquí tenemos las 4 pulgadas correspondientes, y esta sería nuestra configuración. Este espaciamiento de aquí ahorita les voy a explicar cuánto vale. Bueno, igual tendría que ser 2 pulgadas. Aquí este. Entonces con eso nosotros vamos a hallar el bloque de cortante. Pero ¿qué es el bloque de cortante?
El bloque de cortante, al igual que la ruptura del área neta efectiva, es una combinación de esfuerzos respecto a la carga que estamos aplicando. Entonces, como nosotros siempre tenemos, a ver, aquí arribita le voy a copiar esto. Aquí están nuestros pernos. Nuestra carga siempre va a ser axial, en la mayoría de los casos aplicada a su centro de gravedad. Entonces, esta carga axial va a generar que se rompa, o sea, el bloque de cortantes que se rompa o se fracture en nuestro perfil. ¿Dónde se va a fracturar? Si nosotros tenemos un perfil angular de este tipo, obvio por sentido común sabemos que va a fallar de esta manera, ¿no? Todo esto que estoy achurando se va a desprender o del perfil o de la placa donde se está sujetando, ¿ya? Entonces, ¿dónde entra la parte de esfuerzos combinados aquí? Entonces, al aplicar esta carga, si nosotros analizamos de manera longitudinal la carga, se sabe, ¿no?, que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Esta fuerza normal o paralela a la carga o perpendicular al área de aplicación va a ser esta de aquí, ¿verdad? Entonces todo esto de aquí va a fallar por corte, o sea, esta carga está siendo aplicada paralelamente a esta área. Entonces esta parte que he pintado con celeste va a fallar a corte. Entonces esta llegaría a ser nuestra área de corte. AS le voy a poner por nomenclatura nomás. No vamos a entrar a más detalle por ahora. Entonces, respecto a esta carga paralela a la línea de pernos, sabemos que esto está trabajando de manera, está trabajando a corte, porque es paralelo a la carga. No sé si se acuerdan, un corte igual sigue siendo fuerza sobre área, solo que aquí las cargas son paralelas a las superficies y aquí las cargas son perpendiculares a la superficie. Pero para el otro caso, esto de aquí que estoy pintando con morado, si nosotros nuevamente volvemos a analizar esta carga respecto a esta área, ¿de qué manera está trabajando? Está trabajando de manera perpendicular. Entonces esta sería un área de tensión, ¿verdad? La que conocemos, fuerza sobre área, esta de aquí. Entonces esta parte de los esfuerzos combinados en perfiles angulares siempre es analizada por bloque de cortante. En otro tipo de perfiles no es tan convencional verlos, pero sigue siendo lo mismo. Ahora, si nosotros tenemos un perfil I o un perfil W y tenemos aquí dos pernos, lo mismo va a pasar si es que queremos analizar el bloque de cortante. Entonces todo lo que he pintado con amarillo, esto se llegaría a desprender de la placa o se llegaría a desprender del perfil. Entonces esta sería nuestra área de corte, ¿verdad? Si por aquí viene nuestra caja, esta también sería nuestra área de corte y esta sería nuestra área de tensión porque es perpendicular a la carga. Entonces solo esas dos consideraciones hay que tener: cuál es el área de corte y cuál es el área de tensión. ¿Ha quedado claro o tienen alguna duda? Solo hay que saber definir qué es el área de corte y qué es el área de tensión. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Otra vez el área de corte, ¿podría explicar, por favor? Ya. Sobre esto voy a explicar.
sobre esto. Entonces el área de corte, sabemos que cuando tenemos esfuerzos de corte, nuestra carga es perpendicular, es perpendicular, perdón, me estoy trabando. Cuando trabajamos a corte, nuestra carga siempre es paralela al área donde se está aplicando esta carga, entonces se genera un cizallante. Es como que, a ver, como cuando arrancas, ¿no? tu hoja de tu cuaderno, lo mismo ocurre. Estás aplicando una carga paralela a tus hendiduras de tu cuaderno. Entonces eso se está desprendiendo en esta área. Obviamente no se va a desprender esto de aquí arriba, ¿no ve? Porque esto, por el ala que tienes, no genera ningún retraso cortante. La distribución de esfuerzos no es lo mismo aquí de amarillo que con lo de negro. Entonces siempre va a fallar, siempre se va a fracturar por el lado más débil, ¿ya? Área de corte es el área paralela a la carga, en otras palabras y más sencillo. Área de corte solo va a ser el área paralela a la carga que está siendo aplicada, y el área de tensión es el área perpendicular a la fuerza que está siendo aplicada. Esos dos conceptos básicos nomás es, ¿ya? ¿Te queda claro o quieres que vuelva a Sí, explicar? gracias. ¿Dónde está? Entonces para esto nosotros nos da unas ecuaciones el bloque de cortante, y este bloque de cortante lo han visto con el ingeniero o no. No. No, sí. Ya, tal vez lo ven conexiones, pero les voy a explicar esto porque normalmente siempre explica, no sé qué ha pasado este semestre. Entonces el bloque de cortante son dos ecuaciones que hay que considerar, que es netamente de las conexiones, pero igual debería haberse explicado. Capítulo 4. Aquí está. El esfuerzo, la fuerza del bloque de cortante dice que es estas ecuaciones, esta primera y esta segunda. Entonces, ¿cómo interpretamos este menor o igual? Este menor o igual dice que, le voy a borrar esto, o te cumple esta condición o te cumple esto. ¿Cuál asumimos? El menor de estas dos. Pónganse que esto es 1 y esto es 2. Entonces tendríamos que agarrar el mínimo de 1 y de 2. ¿Ya? Hay que definir cuáles son estos valores, o perdón, qué significa cada uno de estos parámetros que hay dentro de la ecuación. Entonces tenemos el esfuerzo último de rotura, tenemos el esfuerzo de excedencia, aquí lo mismo. Este VS, este ANT, ANB y el AGB, les voy a explicar ahora. Primero, ¿qué es el VS? El VS es el factor de retraso de cortante por bloque de cortante. Entonces, ¿cómo calculamos esto? El cálculo del factor de retraso de cortante es algo bastante complejo de calcular. Entonces, mediante fórmulas empíricas y demás ya se han asumido valores, que es 1 y 0,5. Cuando utilizamos 1 y cuando utilizamos 0,5. Aquí nos dice cuando el esfuerzo de tensión es uniforme, dice que utilicemos 1, y cuando no es uniforme utilicemos 0,5. Ya les he explicado cuando es uniforme un esfuerzo
en una conexión y cuando es no uniforme. Para eso vamos a utilizar unas gráficas de referencia de conexión y cómo nos va a facilitar un poco asumir los cálculos. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, en los comentarios de las especificaciones siempre explican de dónde salen esos valores y cómo se los calcula. Aquí está el esfuerzo por bloque de cortante y nos vamos a los gráficos. Y estos son los casos convencionales de bloque de cortante. Se desprende, ¿no? Perdón. Se desprende del perfil un pedazo, ya sea en angular o en un perfil W. En el caso de los perfiles W, este code que dice aquí es un corte que le hacen al perfil para que esto embone o se una como un perfil único, y esto llegaría a ser otro perfil o una placa misma de conexión. Por eso es que se genera este caso. En perfil BW no es tan convencional ver este tipo de conexiones, siempre se conectan o placas o se los hace soldaduras. Hacer estos cortes, aparte de que toma tiempo y es más costoso, le quitan sus propiedades mecánicas y físicas al material y a la sección y van perdiendo resistencia. Entonces en perfiles BW no es normal, ¿no?, ver esto del bloque de cortante, a menos que se tenga una conexión de placa aquí en el alma o en el ala, pero de esta manera no es convencional. Aquí pueden ver, ¿no?, esta carga que es paralela a la conexión, especifica, ¿no?, cuál es el área de tensión y cuál es el área de corte. El área de tensión es el área paralela a la carga. Voy a hacer pegar un celular y no me favor. ¿Dónde estamos? Aquí. Y el área de corte es el área paralela a la carga, ¿no? Lo que hace rato le voy a explicar a su compañero. Entonces, ¿cuáles son los casos más convencionales de las conexiones y el tipo de falla por bloque de cortante? Entonces aquí en su mayoría de casos tenemos perfiles angulares, perfiles con conexiones de pasador o con soldadura. Entonces un perfil angular con conexión de pasador, un perfil angular con conexión de soldadura, un perfil, una soldadura de un angular a un perfil de doble, conexiones de pasador de una viga de doble, angulares simples y placas. Si tenemos una configuración de este tipo, nosotros podemos adoptar el valor del retraso de cortante por bloque de cortante como 1. Entonces, nuestro caso se asemeja a este de aquí, ¿no? Cuando los esfuerzos de tensión, en otras palabras, los esfuerzos de tensión, si son uniformes, o sea, como se muestra en el dibujo, nosotros asumimos un valor de VS1. Ahora, ¿en qué caso va a valer 0,5? Cuando se tienen conexiones múltiples en varias filas, tanto en vista longitudinal como en vista transversal, nosotros vamos a tener una distribución de esfuerzos de manera o triangular, o a veces se generan de este tipo, de manera parabólica. Entonces ahí nosotros asumimos un valor de 0,5.
Entonces, como nosotros tenemos este VS, perdón, esta configuración, vamos a tener un valor de 1. ¿Ya? Solo se van a guiar con el gráfico, que es la mejor explicación. Entonces VS va a valer 1. ¿Ya? Nuestro factor de retraso de corte, pero nuestro factor para bloque de cortante es 0.75 al ser un esfuerzo de corte al que estamos sometiendo esto. ¿Qué era el... ¿Dónde estamos? Aquí nos faltaba explicar qué era el ANB, ANT, AGB. ANB es el área neta de corte. B es corte. Acuérdense, B es de cortante, ¿no? De los diagramas de esfuerzos internos que tenemos, el B es cortante. Entonces, ANB es área neta de corte. ¿Cómo se calcula? Ahorita les voy a explicar. El ANT es el área neta de la tensión de la superficie que está siendo sometida a esfuerzos de tensión. Y el AGB, que es el área gruesa, igual de corte. Entonces el subíndice T es tensión y el subíndice B es corte. Entonces el área neta ya sabemos calcular también. Ahora, aquí tenemos esto. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra área neta de corte? Si nosotros vemos nuestra conexión, a ver, aquí abajito he hecho un video. Aquí va a estar el... Esta va a ser el área neta por tensión y esta va a ser el área neta por corte. Entonces el área neta, como vamos a calcular, aquí tenemos un espesor más por si acaso, no se olviden esto es T. Entonces el área neta corte va a ser el área que está siendo sometido a todo esto. Todo esto de aquí. Hasta aquí. Se logra ver, ¿no? El amarillo. Toda esa parte de aquí, incluyendo o descontándole, perdón, los pernos que tenemos. Entonces, como tenemos dos pernos, tendríamos que descontarle 2, pero para este caso no. Como solo estamos trabajando hasta la intersección de estas dos líneas, aquí solo tendríamos un perno y aquí tendríamos la mitad, ¿verdad? Entonces solo sería 3 medios de perno lo que hay que descontar. Y para el área neta tensión lo mismo, va a ser todo esto de aquí que voy a pintar con amarillo, va a ser esta área menos medio perno, porque solo está actuando medio perno. Si tuviéramos 2, lo mismo, sería un medio. Entonces volvemos a las ecuaciones. Para el área neta corte sería la separación entre perno y perno y la separación del extremo del perfil. Pucha, perdón, aquí abajo ese SE que tenemos es la separación del perno de su centroide hacia los filos o hacia los bordes del perfil. Entonces tenemos el área neta de corte va a ser la sumatoria de SE más S, que es
4, aquí arriba he puesto 4 más SE, que es la separación al filo, que es 1.5, menos, perdón, aquí creo que me equivoco, aquí es 3 medios. Sí, porque tenemos 1, porque tenemos un perno y medio perno de esto, entonces serían 3 medios. Ahora, para el área neta de tensión, solo es, aquí revisa, solo va a ser esta separación del centro del perno hacia el filo extremo, que sería SE. Y sería el diámetro del perno entre 2 por el espesor del perfil, que en este caso era un cuarto. A ver. Sí, un cuarto. Y luego el área gruesa a corte. El área gruesa es sin contar los pernos, ¿ya? El área gruesa entonces va a ser la separación SE más S y por el espesor, directamente eso. Aplicamos las fórmulas correspondientes, ¿no?, que hemos descrito anteriormente, y vamos a tener los esfuerzos correspondientes. De estos dos vamos a trabajar con el mínimo y lo multiplicamos por el factor de minoración por bloque de cortante, que es 0.75, y tenemos nuestra resistencia por bloque de cortante. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que se ha hecho o está claro? Ya, supongo que está claro. Entonces, de estos tres análisis que hemos hecho, del bloque de cortante, de la ruptura del área neta y del bloque por cedencia del material, que es el primero que hacemos, nosotros hay que escoger el menor para saber si es que, bueno, va a ser el primero que va a fallar. Con ese nosotros tenemos que hacer la verificación de la relación demanda-capacidad o ratio que conocemos. Escogemos el mínimo de los tres y efectivamente el bloque de cortante es el que falla al principio. Al hacer la relación demanda-capacidad, hacemos una relación entre la solicitación y la resistencia. Nuestra solicitación es de 181 y nuestra resistencia, nuestra capacidad de resistencia es de 153. Al hacer esa división correspondiente nos da un valor mayor a 1. ¿Qué quiere decir que nos da un valor mayor a 1? Que nuestro perfil va a fallar, ¿verdad? Esto siempre tiene que ser menor a 1. Aquí creo que me he olvidado cambiar esto. Esto era por 5/16, 3/1 por 5/16. A ver, cambiándole el espesor nomás, nosotros vamos a verificar si es que va a cumplir y cumple. Entonces nos vamos a nuestra tablita de perfiles y tenemos el de 5/16, que es el próximo superior al área que necesitamos, que es 210. Entonces 210 es mayor a el área requerida mínima, que era 1.53, ¿no ve? Entonces va a cumplir. Si ve, aquí me he equivocado. Esto es 5/16.
Y esto va a ser... ¿dónde estamos? 979. Si me he equivocado aquí es la nota. Más 979. Y todo cumple. Este radio de giro igual. 108. Aquí tenía que poner el del eje Z. Aquí está 192. 098. Y esto es 0. Y también estamos dentro del rango de grupos. Entonces lo que ustedes tendrían que haber hecho era iterar con cada perfil que tengan. Entonces ahí acaba el ejercicio. La configuración correspondiente era esto. Y nada más. No sé si alguien tiene alguna duda. Pensé que habían avanzado el bloque de cortante. Escuchamos por toda la clase en eso. Pero esto les va a servir igual para conexiones y si es que tienen que hacer una verificación más. Como solo es esta ruptura del área neta efectiva, lo que han avanzado con el ING, bueno, espero me estén diciendo la verdad de que no han avanzado el bloque de cortante. Pero en eso se trata nomás ese análisis. Es lo único que hay que aumentar a los esfuerzos sometidos a atención. ¿Tienen alguna duda de lo que se ha hecho? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Ya. Entonces con eso acabaríamos tensión y lo que tendríamos que ver ahora sería compresión. Para ello igual este es un ejercicio de segunda instancia que si ustedes pueden ver es muy sencillo este ejercicio. Dice encontrar la relación demanda-capacidad del elemento estructural sabiendo que el acero del perfil es ASTM a 572 grados 50. Entonces viendo esta partecita de aquí nomás, ustedes saben que tienen que hacer un análisis a compresión netamente. No hay cargas laterales para que sea un esfuerzo combinado, ni hay momentos para que sea análisis por flexión, solo es una carga, un análisis a compresión. Entonces esto es sumamente sencillo si ustedes practican, si ustedes ven este ejercicio en comparación con lo que ya han avanzado, esto es pues un regalo. Entonces en las instancias tienes que resolver más de la mitad de los ejercicios. Entonces tenías 3, resolvías esto que acaban de ver, es súper sencillo, y esto también que es un regalo, ya tenían aprobada la materia. Y para este ejercicio, que también es bien sencillo, solo que es un poquito largo, aquí está, lo tengo igual resuelto. Van a ver que no hay tal complicación, solo se demoran en las combinaciones en madera, que cumplan las flechas y ya está. Entonces yo les voy a pasar, lo voy a subir esto al grupo, no, perdón, lo voy a subir al Classroom, lo que acabamos de hacer. Ahora, lo que les quería proponer es que les debo 2 clases, una clase. El anterior viernes pasado estaba de viaje, tenía una urgencia, así que igual ahorita estoy haciendo mis proyectos, me trasnoché ya 3 días y esto va a ser hasta el miércoles lo que voy a estar bien ocupado. ¿Les parece pasar el día jueves?
igual en madrugue si quieren o tienen clases. Viernes madrugue, creo que tienen funda, ¿no? Y jueves madrugue, alguien está en funda 2. Entonces el horario vamos a coordinar para pasar la clase y vamos a ver full ejercicios de compresión. Igual yo estoy resolviendo exámenes pasados para que ustedes tengan idea cómo el ingeniero mete a sus exámenes. No es complicado, han visto, es demasiado sencillo, solo que hay que ver bien detalladamente cuál es la descripción del ejercicio. Si ustedes ven aquí, en 2 hojitas nomás me ha entrado a mí este ejercicio. Y el otro que le he puesto más descripciones, sí me ha tomado como 3 hojas. Entonces vamos a ver con presión todos los casos que se presentan. Donde estamos, capítulo. No vamos a ver ahorita. Aquí vamos a acabar la clase. Estoy dando una breve reseña nomás. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes perfiles W? Cuando tienes perfiles C, perfiles huecos, HCS circular o rectangular, perfil T, perfil doble angular. Este es el caso más crítico. Y una vez creo que ha metido un examen. ¿Qué pasa cuando un perfil angular lo sometes a esfuerzos de compresión? Esto por lo menos va a tomar una clase. Los otros es leer nomás que hay que aplicar. Ya, pero van a ver que igual compresión es bien sencillo. Les recomiendo que estén repasando. Aquí voy a hacer con amarillo. Que es la constante de alabeo, CW, y la inercia polar. Estos dos parámetros influyen mucho a la hora de hacer el análisis por torsión de una sección. Les recomiendo igual que sepan calcular, porque hay veces en que, como en este caso, tenemos un perfil armado. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el CW, la constante de alabeo? ¿Cómo vamos a hallar la inercia polar si este no es un perfil de catálogo? No tenemos estas dimensiones. Entonces, ¿qué hacemos? Yo tengo unas ecuaciones de esto para perfiles C, para perfiles angulares, perfiles T, que les voy a pasar, ¿ya? En internet igual hay. Entonces, la siguiente clase voy a generar un formulario para que pasemos jueves en la madrugada o veamos un horario conveniente. Ahora, como su examen igual, yo pienso que va a ser en 2 semanas a lo mucho, porque como ya está en compresión, hoy día va a haber la parte de torsión, la parte de flexotorsión. La siguiente semana yo creo que hará ejercicios aplicativos y después va a haber compresión en madera, que es una clase o 2 a lo mucho. Entonces su examen yo creo que va a ser para esta semana de aquí, del 2 al 7. No sé si va a ser presencial. Ahorita algunos docentes están con mucha susceptibilidad. En sísmicas el INGE les dijo que iban a dar presencial, pero por disposiciones de la facultad ha vuelto a presencial. Y en Presfor el INGE nos dijo que tenía que ser presencial, pero como somos muchos vamos a dar virtual. Yo pienso que tal vez se retracten en decisión o no sé qué pasará. Así que estén preparándose nomás para presencial por si acaso. Si va a ser virtual va a ser mucho más fácil. Ahora lo que les quería proponer era que por lo menos unos 5 días antes de su examen pasemos cursos intensivos. O sea, no les voy a cobrar. Tranqui con eso. Vamos a resolver todo tipo de ejercicios. Vamos a hacer planillas así conmigo.
No sé si les parece que hagamos de manera presencial o de manera virtual nomás. O sea, a mí me conviene en parte que sea presencial por el tema de que van a entender mejor, van a estar más atentos y no les veo no sus caras ahorita porque es fácil detectar cuando alguien no está ubicado en la materia, se nota en su cara, ¿no? Entonces con ellos va a ser ya una vez más, dos veces más les explico, pero si no dicen nada aquí en el virtual es porque se entiende, ¿no? Pero el día del examen se refleja todo. No agarren la costumbre de ver las grabaciones y demás. A veces funciona, pero a veces no. Que eso vamos a quedar, ¿no? De pasar presencial esas clases intensivas antes del examen. Yo creo que igual, sí, en esta semana va a ser. Por hasta el 27 yo voy a estar bien ocupado. ¿Les parece pasar esas clases intensivas? ¿O quieren, o les basta nomás que pasemos estas clases los días viernes? También, ¿no? Sí, hay que pasar. Pasaremos a UCI. Ya. Sí, porque así normalmente van a haber 20 personas las que asisten a las auxiliatorias, incluso menos. Por la primera clase éramos 80, pero ahora somos 20 y tantos, ¿no? Y cuando hemos iniciado tampoco éramos muchos. O alguien ha visto la cantidad, no pasamos de 25, ¿no? Pues por lo menos estos 25 que vienen así de manera regular, yo les aseguro que van a probar. Los demás no sé cómo harán. Que métanle ganas, chicos, vamos a quedar para las clases intensivas estas. Ojo, no les voy a cobrar, no me gusta hacer eso. La cosa es que aprendan y aprueben, ¿no? Que vamos a quedar hoy día aquí, voy a subir la clase igual y la planilla correspondiente. Alguien me ha solicitado exámenes pasados o material de la materia. Obvio, por respeto al ingenuo voy a subir pues al grupo exámenes pasados. Me hablan al inbox si quieren material para que estén repasando y les voy a pasar ya. Entonces aquí vamos a quedar, chicos. Nos vemos el jueves o miércoles en la noche tal vez. ¿Ya? Tengan buen día, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, se cuidan.